Buenas noches, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial, extenso y amable saludo para cada uno de ustedes. Este día 6 de mayo del año 2025, en este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Bueno, les quiero contar lo siguiente. En la audiencia que hubo ayer, 5 de mayo del 2025, que fue básicamente todo el día, donde habló todo el tiempo Álvaro Uribe Vélez, procesado, expresidente de la República de Colombia, y afuera, en las instalaciones allá de Palo Quemado, por lo menos un grupito de 50 personas con un cartelito azul con letras blancas que decía: Uribe dice la verdad. Uribe ayer en esa audiencia renunció a guardar silencio, renunció a su silencio. Todo el día cuando habló dilató, pero en medio de todo lo que habló, también hay que conocer que él se hundió solo. Se da uno cuenta que él cada día está más solo. A pesar de que Jaime Granados, el abogado defensor, le hacía algunas preguntas, hubo una que otra en la que él trataba de proponer las preguntas que Jaime Granados le debía hacer, pero interrumpía a la fiscal y le volvió a enderezar el camino. El grupo aquelarre, como el senador Iván Cepeda Castro, en ello sacaron un resumen interesante, como una conclusión de todo lo que pasó el día de ayer. Y esa conclusión lleva un titular que dice: las verdades involuntarias y las mentiras premeditadas del procesado Álvaro Uribe Vélez. Verdades involuntarias, porque en cierta manera él sin querer, pues tanto hablaba y hablaba, sin querer pues terminó diciendo lo que tenía que decir. Tal vez puramente no se daba cuenta lo que estaba diciendo o no coordinaba el hilo de sus ideas, pero terminó diciendo lo que no tenía que decir, pero lo dijo. Es así. Álvaro Uribe Vélez negó su cercanía con Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo. Sin embargo, terminó reconociendo que hizo negocios con él. 1. Le vendió a Villegas parte de la hacienda La Manada. 2. Su hermano Santiago Uribe le vendió a la esposa de Villegas, Gloria Elena Cano, la finca El Desquite. Entonces, él negaba que lo conocía, pero hizo negocios con él. Ahí la primera. Otra, reconoció que vendió la finca Guacharacas en julio de 1986. Sin embargo, el grupo paramilitar habría surgido en marzo de ese año. Además, en San Roque se produjeron las primeras desapariciones a mediados de junio en 1996 y la primera masacre se perpetuó el 13 de julio de 1996. Entonces, ahí es otra en donde él cae, sin querer, pero cayó. O sea, sí hay existencia, sí hay evidencia de que la hacienda Guacharacas sí fue el primer asentamiento del bloque metro y hubo masacres allí. Y obvio, también el robo de combustible a través de las válvulas que pusieron allá, cosa que siempre el señor lo negó, pero en sus argumentos con lo que terminaba diciendo, lo terminaba diciendo. Por eso digo que fue un enredo total la lengua de él, un enredo. Otro, reconoció la existencia del bloque metro y el robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol. Lo reconoció. Es decir, en cierta manera él como que intentaba decir algo diferente, que no sabía nada, pero cuando extendía su conversación, su propio hilo lo enredaba poco a poco en el argumento, en lo que él iba contando.
Entonces, pues tremendo. Yo siempre he dicho que uno cuando habla sin querer su lengua lo va enredando y termina diciendo lo que no debería decir, pero así es la vida. Otro punto, aunque dice que no busca testigos, sino que verifica información, en su declaración terminó reconociéndolo. A mí nunca se me había ocurrido, señor juez, señora juez, ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. Entonces, ahí está. Eso fue curioso, crucial, pero ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, de que si al señor Uribe lo pusieran en un polígrafo, cantaría en cualquier momento absolutamente todo. O sea, el ritmo de sus nervios lo hicieron sudar frío y sin querer su conciencia le volteó el camino y terminó diciendo lo que los demás esperaban escuchar, pero que él no admitía, pero lo estaba diciendo. Mentiras premeditadas. Aunque niega cualquier relacionamiento con Luis Alberto Villegas, siendo gobernador de Antioquia, expidió la resolución 42378 de 18 de noviembre de 1996, mediante la cual le otorgó personería jurídica a la Convivir el Cóndor, representada legalmente por el señor Luis Alberto Villegas. Entonces sí lo conocía. Es que si una persona no se conoce, ¿ustedes creen que va a otorgar una resolución? Hombre, carambas, eso ni el hombre más ignorante lo haría. Menos lo haría Álvaro Uribe Vélez, pero lo hizo. Ahí cayó. Otra, aunque niega cualquier relación con Santiago Gallón Henao, la firma Clamazán S.A., de la que este último era su representante legal, fue beneficiada durante su gobierno con subsidios de agroingreso seguro, Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, o Don L., administrador de las finanzas de los paramilitares, sostenía frecuentemente conversaciones con Santiago Gallón Henao y Luis Alberto Villegas Uribe, dentro de las que figuran mensajes entre ellas, entre alias Lucas y Luis Alberto Villegas, para el gobernador de Antioquia. Entonces sí se conocían. Otra, dice que el debate que realicé en el 17 de septiembre del año 2014 en la Comisión Segunda de Senado tenía fines electorales. Sin embargo, las elecciones al Congreso de la República se llevaron a cabo en marzo de ese año. Otra, dice que el auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero del 2018 tenía fines electorales. Sin embargo, oculta que fue su abogado Jaime Granados quien, mediante memorial de noviembre del 2017, solicitó se impulsara el proceso. Otra, Uribe se exculpa, atribuyéndole la responsabilidad de su actuar criminal al abogado Diego Cadena. Para ello, sostiene que todo fue espontáneo, que no forzó nada. Sin embargo, como lo definió la Corte Suprema de Justicia a través del profesional del derecho, entre comillas, buscó los testigos para la construcción de sus declaraciones, de modo que ahora pretende desmarcarse de sus contenidos apócrifos, cuando, de ser cierta su versión, que no los buscó, cuando menos debió ejercer una tarea de verificación y análisis que se advierte por completo inexistente. En cambio, lo evidente, de acuerdo con el análisis probatorio efectuado, al cual
baste remitirse son sus instrucciones en punto a que hay que persistir. Entre comillas, seguir en la batalla, cierra comillas, echar para adelante, cierra comillas, proceda con esa muy particular forma de obtener pruebas, lo que denota el manifiesto dolo en su actuar, cierra comillas. Entonces ahí se puede observar que efectivamente, sí hubo una cantidad de sucesos que, a pesar de que los hubiera negado, en otro revés, su lengua los desenredó y los terminó diciendo, y tal vez de pronto su mente lo engañó. Porque eso puede pasar, que el subconsciente puede terminar engañándolo a uno. Tanta palabra que uno termina diciendo y sin querer otra palabra no se liga bien y terminas diciendo una verdad que al principio podría ser una mentira, pero termina al final diciendo una verdad. Es decir, una cosa con otra siempre se habrá de atar. Y lo de Luis Alberto Villegas fue culminante porque ahí se ataron muchas cosas, que a pesar de que él las negara, pero por otro lado se unían. Entonces, eso pasó. Ahí está la cuestión. Vamos a mirar otro punto. Otra nota. Hoy, hace 8 horas, a través de Cuestión Pública, se emite este comunicado. Dice Uribe en juicio. Entonces hay este tema. Con evidente rabia, el acusado Álvaro Uribe le dice a la médica de Yanira Gómez, ella es la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, entre comillas, luce más la risa que la mala cara, cierra comillas. Gómez tuvo que salir exiliada del país porque fue muy extremadamente perseguida por la gente de Álvaro Uribe Vélez. Luego de que su vida corriera peligro, Deyanira siempre afirmó que su esposo, Juan Guillermo Monsalve, nunca se ha querido retractar de sus afirmaciones contra el expresidente. Y es verdad, porque en una conversación que sostuvieron alguna vez Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez, se afirmó que Deyanira, la esposa de Juan Guillermo Monsalve, muchas veces le recomendó a Juan Guillermo Monsalve de no hacer ese trato, porque ella le decía, usted da ahí este falso testimonio, se le revierte, usted da este falso testimonio y son 12 años de prisión más para su condena. Hay que pensar seriamente en eso, es mejor caminar con la verdad, a pesar de todas las cosas, pero poco a poco surgirá la luz y habrá la ayuda necesaria, pero diga la verdad. Eso lo decía Deyanira. Y a partir de ahí, pues quedó entre los ojos de Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, porque a partir de ahí la empezaron a perseguir, a ella la desprestigiaron en el sitio donde ella trabajaba como médica, la persiguieron, pidieron a la empresa donde ella trabajaba como médica que la botaran, que la despidieran, la persiguieron, la intimidaron, la amenazaron. Muchas cosas pasaron en la vida de ella, que lo cuenta en una entrevista con María Jimena Duzán y con Daniel Coronel, y pues finalmente tuvo que terminar exiliándose porque su vida corría bastante peligro. Y gracias a Dios, a partir de ahí, desde ese punto donde ya está exiliada, hoy puede rendir su testimonio ante este hecho, hasta este caso. Entonces, hasta ahí, Álvaro Uribe Vélez no ha podido ganar. No ha podido ganar. En esta nota podremos recordar para siempre y quedará en nuestra memoria y en la historia de Colombia
poder apreciar a un expresidente de Colombia en el banquillo de los acusados. Momento histórico, entre comillas, Álvaro Uribe en el banquillo de los acusados, entre comillas, la gran oportunidad de encontrar la justicia. Felicitaciones a las valientes víctimas y a las grandes abogadas y abogados que las defienden. Gracias a la fiscal Marlene Orjuela, porque está muy supremamente documentada. Gracias a la juez 44 Sandra Heredia, porque está bastante documentada. Gracias a los abogados Villalba y Miguel Ángel del Río, porque son personas muy altamente documentadas. Igualmente el señor Iván Cepeda Castro, Deyanira Gómez. Todos ellos realmente son valientes, muy valientes. Y como última cosa para terminar ya este video acá, el día 2 de mayo, dice el senador Iván Cepeda Castro, nuestro balance, la Fiscalía probó la responsabilidad penal del acusado Álvaro Uribe Vélez. Durante esta etapa, de manera célere, sistemática y rigurosa, demostró su teoría del caso, presentando para ello 37 testimonios y más de 100 interceptaciones. Bueno, alguna vez alguien me regañó a mí y me dijo que eso no eran abogados, eso no eran testigos de la defensa y aquello. No eran testigos de la defensa. Tiene toda la razón. Todos ellos eran testigos de la fiscalía, que pues presuntamente llegarían allí es que para lavarle la imagen a Uribe o para defenderlo y salir a decir que Uribe era inocente, pero todos los argumentos y los testimonios de cada uno de ellos se terminó descuadrando con las capacidades excepcionales que tiene la fiscal Marlene Orjuela, porque ella sí conoce perfectamente el caso al derecho y al revés, como si fuera el Padre Nuestro. Lo mismo la juez 44, y eso fue lo mejor de todo, porque gracias a eso, a ese empoderamiento, a esa capacidad, a esa experticia, se logró detectar las mentiras de todos esos testigos que iban de la fiscalía. Ahora viene la siguiente fase, después de lo que pasó ayer 5 de mayo del 2025 con el día de Uribe, pues que todo el día habló Uribe. La siguiente fase vienen a ser, ahora sí, los testigos de la defensa, que son como 75. Y pues muchos de ellos son personalidades, otros son narcotraficantes, etcétera, etcétera. Entonces, esta será otra faena tremenda, pero va a ser bien interesante las tantas verdades entre una y otra cosa que les irán sacando la fiscal y la juez a esta gente, que obviamente viene pensando en su mente de que va a sacar adelante a Uribe, o seguramente pensará que lo que van a decir allá es muy supremamente corto, ¿no? Pero vaya que no va a ser así. Vamos a verlo. Es decir, simplemente esperemos y conoceremos todo el detalle, pero viéndolo desde ese punto, pienso que eso es lo que va a pasar. O sea, veo que más de uno de ellos irá a caer en su propia red, en su propia trampa. Aparentemente llegan allá con el ánimo de querer contar una verdad de ellos, ¿no? Pero a la final se termina convirtiendo en un falso testimonio de ellos que descuadrará, y obviamente el hecho de detectar que lo que estén diciendo es un falso testimonio frente a documentos, a evidencias que existen, que no se pueden por nada del mundo borrar, que son altamente develadoras, pues ¿a quién creen que le achantan unos cuantos añitos por decir algo falso en una audiencia en la Administración de Justicia? 12 años. 12 años. Vamos a verlos, vamos a verlos. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por su suscripción y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.